En el video se puede observar cómo a Ursula von der Leyen, que es la actual presidenta de la Comisión Europea, en una visita internacional que ella hace a Turquía, el presidente Erdogan, pues la deja sin asiento. Es muy curioso que siendo la más alta figura de la Unión Europea haya recibido ese desplante. Y ella, cuando es entrevistada sobre el hecho, dice estas dos frases. ¿Habría sucedido esto si vistiera saco y corbata? En las fotografías de reuniones previas no vi que faltaran sillas, pero otra vez tampoco vi a ninguna mujer en estas fotografías. Me sentí dolida y sola, como mujer y como europea. El descuido es una señal de cuán lejos aún estamos antes de que a las mujeres se nos trate como iguales. Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a este espacio. Quiero agradecer al Centro de Formación e Investigación Padre Joaquín de Fe y Alegría por invitarme a este espacio entre pupitres y tecnologías. Hoy, como ya se les ha anunciado, conversaremos sobre el derecho y la perspectiva de género. Casualmente, ese nombre es la electiva que imparto en la universidad e intentaré dar unas breves pinceladas de este tema tan importante. Para iniciar, hay que entender qué es la perspectiva de género. Ustedes podrán encontrar distintas conceptualizaciones, pero a los efectos de esta disertación vamos a seguir el postulado teórico de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH. Esta comisión ha entendido a la perspectiva de género como un método de análisis de la realidad que permite visibilizar la valoración social diferenciada de las personas en virtud del género asignado o asumido y evidencia las relaciones desiguales de poder originadas en estas diferencias. La perspectiva de género es una herramienta clave para combatir la discriminación y la violencia contra las mujeres, ya que busca visibilizar la posición de desigualdad y de subordinación estructural de las mujeres por razón de su género, erradicar la falsa premisa de la inferioridad de las mujeres a los hombres y visibilizar y abordar estereotipos y prejuicios que facilitan la discriminación por motivos de orientaciones y características sexuales. De esta forma, pudiésemos definir a la perspectiva de género como una herramienta analítica, algunos también la llaman una herramienta metodológica, y para entenderlo mejor, a mí me gusta siempre utilizar esa metáfora de lentes o anteojos. Esa perspectiva de género nos permite ver mejor y examinar mejor la realidad y las relaciones sociales, teniendo en cuenta siempre el tema de los roles, espacios y atributos socialmente asignados a mujeres y hombres. ¿Con qué finalidad? Pues básicamente para explicar las asimetrías y relaciones de poder e iniquidad que se producen entre ambos en la sociedad. Muchas veces, cuando no tenemos un conocimiento, al menos básico en esta área, nosotras como mujeres normalizamos quizás algunas situaciones que al fin de cuentas generan desigualdad o asimetría y que al final terminan siendo situaciones violatorias a nuestros derechos. Muchas mujeres a lo largo de la historia han tratado de desmontar aquellas ideas y estructuras que vinculaban a las mujeres con determinados derechos y oportunidades por el mero hecho de ser mujeres. Cuestionando la realidad, estudiándola, analizándola, las mujeres han puesto en evidencia su situación y visibilizando las desigualdades y mermas de sus derechos. Por eso en la actualidad podemos hablar de los derechos humanos de las mujeres y quizás alguno podrá decir que por qué agregar la palabra mujeres si ellas también o nosotras también somos parte de la especie humana.
Pues resulta que en un principio, cuando se comenzó a hablar de derechos, imagínense la época de Edad Media, finales del siglo XVII, cuando se comienza a hablar de este tema de derechos, pero de forma muy incipiente, porque también hay que decir que el listado de derechos que conocemos hoy en día, al menos los principales, nacen es a partir del año 1948, con la publicación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos un 10 de diciembre del año 1948 por Naciones Unidas. A partir de allí donde hay una especie ya de listado de derechos, y que también debo decir que gracias al trabajo de muchas mujeres que participaron en la elaboración de esa Declaración Universal es que nosotras actualmente contamos con esas facultades y prerrogativas. Entre ellas podemos mencionar a Eleanor Roosevelt. Entendiendo la perspectiva de género como una herramienta analítica que nos permite identificar y ver cuáles son esas desigualdades en las relaciones de poder y asimetrías entre hombres y mujeres en la sociedad, hay que tener en claro también otras definiciones. Una de ellas son los estereotipos y los estereotipos de género. Un estereotipo podemos definirlo como creencias o ideas organizadas sobre las características asociadas a diferentes grupos sociales, tales como el aspecto físico, los intereses, las ocupaciones, su etnia. Son especies de imágenes, de ideas, de opiniones o interpretaciones sobre los elementos de un grupo de manera simplificada. Los estereotipos no siempre son negativos. ¿Por qué? Porque existen estereotipos que pueden llegar a ser positivos o incluso neutrales. Siguiendo la teoría clásica de Allport, en el año 1954, él señala que los estereotipos que son positivos podrían tener unas funciones, por ejemplo, categorizar, porque nos ayudan a simplificar el conocimiento que tenemos de alguna cosa. La defensa de los valores y también el mantenimiento del propio status quo. De esta forma, podemos ahora entender qué son los estereotipos de género. Al ser estereotipos, también son ideas, también son creencias o son representaciones rígidas y preconcebidas, pero en este caso, que relacionan a hombres y mujeres con modelos determinados que no corresponden necesariamente a la realidad y variedad de las formas de ser y sentir de las personas. Estos estereotipos conllevan a la formación de prejuicios y en la práctica a la discriminación. Los estereotipos de género en su gran mayoría son estereotipos negativos y todo estereotipo negativo genera prejuicio y el prejuicio a su vez en discriminación y la discriminación se traduce en violencia contra, en este caso si hablamos de mujeres, contra las mujeres. Para entender mejor los estereotipos voy a dar algunos ejemplos. Por ejemplo, en materia de roles, los estereotipos de género, roles femeninos, reproductoras, mientras que el rol masculino sería jefe de familia. Roles femeninos, auxiliares de trabajo, roles masculinos, productores, trabajadores. Roles femeninos, gestoras comunitarias, roles masculinos, autoridad comunal. Como ven, estos estereotipos en la realidad práctica no son así. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuántas mujeres de las que están en este grupo no se considera jefes de familia? ¿Cuántas mujeres de este grupo no son trabajadoras y no simplemente auxiliares? ¿Cuántas no son autoridades en sus propias comunidades? De esta forma, los roles de género quedan fundamentados en estereotipos de género, es decir, en el conjunto de cualidades, ya sean físicas o psicológicas, que la sociedad atribuye a mujeres y hombres. Por ejemplo, mujer la catalogamos como sentimental, mientras que el hombre es fuerte. O la mujer es dependiente, mientras que el hombre es dominante. La mujer es recatada, mientras que el hombre es valiente.
La mujer es frágil, el hombre es rudo, la mujer es sumisa, el hombre independiente, la mujer es dulce, el hombre es audaz. Estos estereotipos articulan una forma determinada y socialmente aceptada de ser hombre o mujer, construyendo arquetipos que determinan diferencias entre hombres y mujeres y la relación de estos con el entorno, generando muchas veces, que ya lo vamos a ver también, sesgos de género, es decir, errores, porque en la realidad práctica estas situaciones no son así. Y lo más gravoso es que pueden generar prejuicio. ¿Qué es un prejuicio? Bueno, el prejuicio es una actitud generalmente de rechazo hacia los miembros de un grupo. Es una reacción injustificada ante una persona originada por la pertenencia a un grupo social concreto. Los prejuicios, en este caso, son los sentimientos, son las emociones negativas que se tienen sobre un grupo social y sus miembros. La diferencia entre el estereotipo del prejuicio es la actitud mostrada, la reacción. Un estereotipo es una opinión justificada de un componente cognitivo, de conocimiento. Recuerden que dijimos que los estereotipos tienen que ver con ideas, con pensamientos. Y el componente del prejuicio sería afectivo, es de carácter irracional, es más emocional, es una actitud negativa. Y podríamos decir que un estereotipo podría desencadenar en una actitud prejuiciosa. Ahora, los estereotipos, los prejuicios también pueden generar errores, que es lo que se conoce como sesgo cognitivo, porque son atajos mentales que han sido útiles para tomar decisiones de forma rápida, pero son errores sistemáticos en los procesos de conocimiento. Y allí se generan también los sesgos de género. Hay una omisión sobre cómo están conceptualizadas las mujeres, los hombres y las relaciones de género en un determinado objeto de estudio o problemática. En la vida cotidiana podemos encontrar estereotipos, prejuicios, sesgos de género que imposibilitan el ejercicio de los derechos de las mujeres o que simplemente esos derechos son transgredidos por situaciones como las que vamos a ver a continuación. Una de ellas la vamos a denominar con la metáfora techo de cristal. El techo de cristal representa un obstáculo para el crecimiento y presencia de las mujeres en las organizaciones, por lo que es necesario que las organizaciones impulsen acciones para generar un cambio a favor de la igualdad de género. El techo de cristal se refiere al conjunto de normas no escritas al interior de las organizaciones que dificulta a las mujeres tener acceso a los puestos de alta dirección. Su carácter de invisibilidad es resultado de la ausencia de leyes y códigos visibles que impongan pues, a las mujeres semejante limitación. Desde un principio se utilizó esta metáfora para hacer referencia a las barreras que las mujeres tienen para avanzar en la escala laboral, que no son fácilmente detectables, pero suelen ser la causa de su estancamiento. El techo de cristal es una metáfora que designa como una especie de tope, de límite o de techo para la realización de la mujer en la vida pública, generado por los estereotipos, esas construcciones culturales de las sociedades a través del tiempo. Este límite detiene la ascensión piramidal de las mujeres hacia puestos de alta jerarquía e impide su realización personal en la esfera del reconocimiento público. Dentro de mis líneas de investigación se encuentran los derechos universitarios y hablar de la perspectiva de género en las universidades deja en manifiesto, por ejemplo, algunos techos de cristal. Según el Instituto Internacional de la UNESCO para la Educación Superior en América Latina y el Caribe, solo un 18% de las universidades públicas en la región tienen a mujeres como rectoras. El resultado se obtuvo a partir de una muestra de 9 países de América Latina, entre ellos Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, México, Panamá, Perú y Venezuela. Hay que también destacar que a pesar de que el porcentaje de mujeres que se matriculan en las universidades
en muchas de ellas es superior al de los hombres, el profesorado, los cargos de responsabilidad, los de autoridades universitarias como rectoras, siguen estando mayoritariamente en manos de hombres. Entonces, los techos de cristal también se refieren, por ejemplo, la designación para ocupar puestos directivos no se hace por mérito, sino por elección, y tienen mucha influencia las redes sociales que los hombres desarrollan dentro de las organizaciones, pues una parte importante de los acuerdos se toman fuera de los horarios de trabajo. También todavía suele predominar el estereotipo que relaciona al hombre como directivo y se considera que la mujer no puede serlo porque le falta capacidad de mando y autoridad. En el ámbito personal, las mujeres enfrentamos obstáculos internos relacionados, por ejemplo, con la baja autoestima, inseguridad, culpabilidad, perfeccionismo, miedo, consecuencias obviamente de la estructura social, de la educación sexista y androcéntrica que muchas veces hemos recibido. Uno de los mayores problemas en la trayectoria profesional de nosotras las mujeres es generado por la elección que muchas veces tenemos que tomar entre la vida personal y laboral, toda vez que la misma cultura organizacional pugna porque el personal que pretende escalar la estructura piramidal realice una sesión completa de la vida personal. Además de los techos de cristal, podemos estudiar otra metáfora conocida como las paredes de cristal. Las mujeres encuentran una diversidad de obstáculos en sus trayectorias educativas y laborales. Entre estas barreras, ellas se topan con estas paredes o muros invisibles que segmentan su desarrollo educativo y profesional, concentrándolas en sectores menos dinámicos y peor remunerados de la economía y manteniendo una predominancia masculina en ramas como la ciencia, la tecnología, la ingeniería, las matemáticas. La exclusión de las mujeres de ciertos sectores y su relegamiento en el mercado de trabajo comprometen seriamente sus derechos, autonomías y posibilidades de empoderamiento, pero también afectan las posibilidades de crecimiento de las organizaciones, empresas y de la economía en su conjunto, al dejar talento relevante inutilizado e impactar negativamente sobre la productividad. Además, la evidencia sugiere que la diversidad en un grupo está asociada a un mejor desempeño y a mejores resultados, dado que las personas aportan distintas ideas y perspectivas. Podemos decir que el término paredes de cristal se refiere al fenómeno de segregación ocupacional, según el cual las mujeres con un cargo directivo tienden a concentrarse en funciones de apoyo administrativo, tales como recursos humanos, finanzas, administración. En dicho cargo, la mujer tiene un poder de decisión limitado y escaso margen para realizar aportaciones estratégicas y, por lo tanto, escasas posibilidades de ascender. La Organización Internacional del Trabajo en el año 2018 realizó un estudio y señaló que el porcentaje de mujeres que ocupa cargos de gestión, o de apoyo simplemente administrativo es bastante alto y con cargos directivos es menos de un 30%. Imagínense esta situación en la cual las mujeres a nivel internacional pues no han logrado ocupar cargos estratégicos o cargos de alta dirección. Pero además se ha dicho también por la OIT que la brecha salarial basada en el género no desaparece cuando las mujeres se desplazan hacia puestos directivos. De hecho, de los 93 países sobre los que ellos hicieron el informe en el año 2018, la brecha es mayor en el caso del personal directivo que el de los asalariados en 43 países. La brecha salarial basada en género sigue siendo un indicador persistente de desigualdad tanto entre mujeres y hombres en el mundo del trabajo. Y el tema de estas paredes o muros invisibles con los que nos enfrentamos las mujeres es parte también de esa construcción social que les mencionaba. Fíjense, un estudio que realizó UNESCO con Flaxo y Disney
en el año 2017 reveló que entre los 6 y 8 años, 9 de cada 10 niñas asocian la ingeniería con habilidades masculinas. Esta situación da cuenta del poder de los estereotipos y roles de género basados en construcciones sociales y culturales para moldear la conducta y las expectativas desde la niñez y la adolescencia. Ahora bien, ya conociendo estas metáforas de techo de cristal, paredes de cristal, hay que también tener en claro algunos supuestos. La economía, como cualquier ciencia, es una construcción social y las construcciones sociales actúan para el privilegio masculino. La vida económica está profundamente influenciada por historias, estructuras sociales, normas, prácticas culturales, interacciones interpersonales y la política. Existen prejuicios en la economía dominante, masculinidad como la objetividad, la consistencia lógica, los logros individuales, las matemáticas, la abstracción, la falta de emoción. Feminismo Ins ha señalado que la economía dominante se ha desarrollado de manera desproporcionada por los varones de clase descendiente de europeos, heterosexuales, clase media y media alta. Y esto ha llevado pues que las mujeres nunca han tenido genéricamente el poder y aquellas que lo han alcanzado lo han hecho de forma excepcional. Mujeres se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad por factores como una menor inserción laboral en condiciones de mayor precariedad y una subrepresentación en el mercado informal y con unas perspectivas especialmente difíciles. De este modo ratificó la idea de la brecha salarial, que es otro supuesto. La brecha salarial se define como la diferencia entre el salario medio percibido por hombres y mujeres al desempeñar su actividad laboral. El salario incluye, además del salario base, los componentes que son complementarios al salario asociados a la persona, antigüedad, primas familiares, al supuesto del lugar en el que ocupa, es decir, el puesto, primas por responsabilidades o jerarquía, al desempeño, comisiones, bonificaciones, o a la realización del trabajo adicional como horas extraordinarias, sumando tanto los importes en efectivo como las retribuciones en especie. La igualdad de remuneración por género es un derecho reconocido por la Organización Internacional del Trabajo desde 1919. Sin embargo, la propia Organización Internacional del Trabajo, OIT, ha establecido que a nivel mundial las mujeres ganan solo 51 céntimos por cada dólar que ganan los hombres. Las mujeres entonces ganan menos, ahorran menos, acceden a trabajos menos seguros y nutren una gran parte de los trabajos informales. Solo el 51% de las mujeres tienen una cuenta bancaria y 7 puntos porcentuales menos que los hombres para el año 2019, dijo CEPAL. Los avales y el nivel de ingresos que exigen los sistemas bancarios impiden que más mujeres puedan acceder a financiación externa. Incluso algunas entidades financieras siguen preguntando por el jefe de hogar o el propietario. En relación a esa brecha salarial en América Latina, el salario de las mujeres es inferior al de los hombres, con diferencias en intervalos que pueden ser del 16 al 35%. Otro tema importante es el rol de las cuidadoras, que determina pues también una gran brecha. Y se habla de otra metáfora que es de los suelos o pisos pegajosos, ¿no? La desigualdad en las tareas del hogar, no solo las domésticas, sino también las de cuidado de los niños, las personas enfermas, las personas con discapacidad y las personas de la tercera edad, hace que las mujeres sean menos competitivas. El 15% de la población económicamente activa en situación de desempleo son mujeres con hijos que no pueden buscar trabajo para tener que cuidarlos. Además, la responsabilidad de apoyar hijos e hijas recae en un 78% en las madres, quienes además tienen que atender tareas domésticas y extradomésticas. Eso lo señaló la encuesta en COVID del año 2019. Entonces, las mujeres no ocupan puestos directivos y el mayor porcentaje trabaja en empleos de baja cualificación, menos valorados socialmente, ejercidos a tiempo parcial, con menor remuneración y en condiciones precarias, para poder asumir la doble jornada laboral no remunerada de los cuidados. ¿Por qué?
Les pregunto a las mujeres que están en esta sala, ¿cuántas horas dedican al día a los cuidados de otros? Esas mismas horas trabajadas, las mujeres cobramos menos dinero que los hombres, al estar estos trabajos peor retribuidos. La discriminación comienza cuando no se brindan las oportunidades a las mujeres para ascender en sus puestos de trabajo. Y todas estas situaciones también nos llevan a una gran consecuencia: la feminización de la pobreza. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, mejor conocida como CEPAL, muestra que en 2016 había un 24% de mujeres que, pese a tener ingresos propios, estaban en situación de pobreza, mientras que el porcentaje de los hombres era solo del 10%, ratificando las desigualdades en la inserción y precarización laboral y el acceso a la seguridad social. Esto muestra pues que la pobreza también es una forma de violencia de género contra las mujeres y uno de los motivos de la marginalidad y la exclusión, que se ven agravados cuando se analiza pues la interseccionalidad, es decir, los distintos factores por los cuales una persona puede ser discriminada. Una mujer, imagínense, que sea pobre, que además tenga una discapacidad, que además quizás tenga algún tipo de problema con su pareja, en fin. Que una mujer no disponga de ingresos económicos la hace definitivamente más vulnerable frente a la vida. La autonomía económica es una condición fundamental para tomar decisiones, separarse de parejas tóxicas o violentas, sostener a los hijos sin dependencias externas, ampliar conocimientos, sentir seguridad personal, liberarse de las ataduras machistas que limitan su futuro. Brecha salarial como una maniobra muy efectiva de control sobre la mayoría de las mujeres, porque una mujer sin dinero no tiene ni voz ni voto. Otro tema muy importante y que es una consecuencia de lo que ya hemos conversado es la violencia contra las mujeres. En el año 2020 padecimos una gran pandemia y CEPAL ha dicho que hubo femicidios en América Latina y el Caribe, conocidos como la pandemia en la sombra. Desde hace una década y media, los estados de América Latina y el Caribe han reconocido la gravedad de la violencia feminicida y las muertes violentas de mujeres por la razón de su género. Eso es el femicidio, cuando se asesina a una mujer por el hecho de ser mujer. Lo que se ha expresado institucionalmente en la aprobación de leyes y protocolos y la construcción de institucionalidad específica. A pesar de estos avances, el feminicidio o femicidio persiste como una realidad y no se observan señales claras de que el fenómeno vaya en disminución. En 2021, al menos 4.473 mujeres fueron víctimas de femicidio o feminicidio en 29 países y territorios de la región, 4.445 en 18 países y territorios de América Latina y 28 en 11 países y territorios del Caribe, según los últimos datos oficiales informados por los países al Observatorio de Igualdad de Género en América Latina y el Caribe. Esto representa al menos 12 muertes violentas de mujeres por razón de género, escuchen bien, cada día en la región. Al menos 4.091 mujeres fueron víctimas de feminicidio en 2020 en América Latina y el Caribe, pese a la mayor visibilidad y condena social. En el caso venezolano, a nivel internacional, en el Sistema Universal de Protección de Derechos Humanos de Naciones Unidas, hay un órgano tratado, un comité en específico, que es el Comité de la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que nace precisamente por la Convención para la Discriminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, mejor conocido por sus siglas en inglés como la CEDAW. En el año 2023 realizó su sesión 85 este comité y realizó un informe con 58 recomendaciones para el caso de Venezuela, destacando, por ejemplo,
que no se evidencian medidas especiales temporales para lograr la igualdad entre mujeres y hombres, que las mujeres en Venezuela enfrentan barreras para acceder a la justicia, que persisten estereotipos y roles de género en la sociedad venezolana, que se mantiene un alto índice de violencia sin medidas de protección y sin datos oficiales, sin medidas para enfrentar, por ejemplo, las formas contemporáneas de esclavitud. Las mujeres se encuentran subrepresentadas en la esfera política y pública del país. En el informe también dice que las mujeres que hacen vida en el espacio cívico son estigmatizadas y criminalizadas, que permanecen los desafíos en cuanto a la educación, empleo y salud de las mujeres en Venezuela, que las mujeres migrantes y refugiadas, por ejemplo, se enfrentan a riesgo de ser víctimas de discriminación de manera diferenciada y desproporcionada. Y este comité señala que el Estado venezolano no cumple con las obligaciones internacionales en materia de erradicación de la discriminación basada en el género. Hay un párrafo, que es el párrafo 35, dice que observa preocupaciones por las elevadas tasas de desempleo y de empleo autónomo entre las mujeres y la concentración de estas en la economía informal. También señala que las oportunidades de empleo limitadas en el país para las mujeres rurales, las mujeres con discapacidad, las mujeres indígenas, afrodescendientes e inmigrantes, especialmente en las zonas costeras. También las denuncias de acoso sexual y otras formas de violencia de género contra las mujeres en el lugar de trabajo. En el párrafo 39 de este informe señala que las dificultades que persisten para ofrecer a las mujeres y las niñas oportunidades de empoderamiento económico y de asegurar su acceso a niveles adecuados de alimentación, agua y saneamiento, que la crisis económica en el Estado parte y las consiguientes estrategias para hacerle frente llevan a muchas mujeres a depender económicamente de parejas que son abusivas y aumenta el peligro de sufrir violencia de género, que hay denuncias de acoso sexual y otras formas de violencia de género contra las mujeres en el lugar de trabajo. Entonces, básicamente, el Estado venezolano ha incumplido pues con estas recomendaciones que han sido señaladas por la CEDAW en el año 2023. En virtud de todo lo conversado, esa perspectiva de género es sumamente importante para tratar de mitigar, de eliminar todas esas brechas entre hombres y mujeres que se originan pues por los estereotipos, los prejuicios, los sesgos de género y las metáforas como el techo de cristal, paredes de cristal, las brechas salariales que hemos comentado hasta los momentos. Entonces, ese enfoque de género también lo podemos estudiar desde una dimensión política, porque va a contribuir a formular medidas que permitan la construcción de relaciones de género más equitativas, más justas, para así superar todas las brechas sociales producidas por la desigualdad de género. Y eso nos lleva a utilizar como estrategia a la transversalización de la perspectiva de género. Esa estrategia permite incluir el enfoque de género en todas las esferas y niveles de la gestión pública, desde la planificación, normas y procedimientos, procesos, cultura organizacional, política laboral, presupuesto, y su objetivo final es lograr la igualdad de género. Cuando se habla de enfoque de género, no significa trabajar solo sobre la situación de las mujeres, ni de crear secciones especiales o específicas para ellas, dedicarles especiales en fechas conmemorativas, como el 8 de marzo, o colocar igual imágenes de mujeres y hombres en los materiales. Por el contrario, se debe tener presente que al referirse a este enfoque, estamos hablando de las relaciones desigualdades de poder entre mujeres y hombres que existen en la sociedad, tanto en el espacio público como privado. Además, evidencia las desigualdades y estereotipos que provocan discriminación y la violencia. Entonces, el enfoque de género exige pensar de otra manera, de desarrollar comportamientos distintos,
un nuevo sentido de la vida. Por ello genera resistencias entre quienes creen que es una táctica o una herramienta más para hacer su trabajo, un requisito con el cual cumplir ligeramente y nada más. Y a veces irrita a quienes se resisten a incorporar nuevos conocimientos, enfoques y nuevas maneras de hacer las cosas dentro de las organizaciones. Por eso, si ustedes forman parte de alguna organización, tanto pública como privada, es importante, si tienen algún puesto de autoridad, que puedan hacerse estas preguntas o alguna de las preguntas que yo voy a formular acá en relación a si están incorporando la perspectiva de género, la transversalización de la perspectiva de género. Por ejemplo, las mujeres y los hombres pueden participar igualmente en las actividades que usted propone o desarrolla. Cómo se pueden cambiar esas actividades para garantizar una participación igualitaria. Las actividades tienen planeadas apropiadas con relación a los roles y responsabilidades de hombres y mujeres. La programación de sus trabajos, actividades por los miembros de su comunidad, tienen en cuenta la carga de trabajo dentro y fuera del hogar que tienen esos miembros, ¿no? El personal puede acceder a todos los miembros de la comunidad. ¿Se necesita personal femenino para hablar con las mujeres o se necesita personal masculino para hablar con los hombres? Estas son algunas preguntas que ustedes se pueden hacer dentro de su ámbito laboral. ¿Okay? Debido a la desigualdad de género, mujeres y hombres tienen acceso diferenciado a recursos y poder, información, incluso acceso a la justicia. Esto significa que a menudo es necesario diseñar actividades dirigidas específicamente a las mujeres para que puedan reforzar sus conocimientos, generar confianza, expresar sus demandas, desarrollar sus propias agendas. Por la misma razón, a menudo es necesario diseñar actividades que sean dirigidas específicamente a los hombres para que puedan elevar su nivel de conciencia sobre la importancia de la igualdad de género, ¿no? Yo quisiera cerrar con una frase de la OIT que dice: transversalizar la perspectiva de género debe ser el proceso que realicen las organizaciones para verdaderamente valorar las implicaciones que tienen para los hombres y para las mujeres cualquier acción que se planifique, ya se trate de normas internas, políticas o programas en todas las áreas y en todos los niveles. Debe ser la estrategia para conseguir que las preocupaciones y experiencias de las mujeres, al igual que la de los hombres, sean parte integrante en la elaboración, puesta en marcha, control y evaluación de las políticas y de los programas en todas las esferas políticas, económicas y sociales, de manera que las mujeres y hombres puedan beneficiarse de ellos igualmente y no se perpetúe la desigualdad. El objetivo final es conseguir la igualdad de género. Bueno, con esto entonces doy por terminada esta breve disertación y quedo pues a su disposición para preguntas, inquietudes o comentarios que a bien quieran realizar. En virtud de todo lo conversado, esa perspectiva de género es sumamente importante para tratar de mitigar, de eliminar todas esas brechas entre hombres y mujeres que se originan pues por los estereotipos, los prejuicios, los sesgos de género y las metáforas como el techo de cristal, paredes de cristal, las brechas salariales que hemos comentado hasta los momentos. Entonces, ese enfoque de género también lo podemos estudiar desde una dimensión política, porque va a contribuir a formular medidas que permitan la construcción de relaciones de género más equitativas, más justas, para así superar todas las brechas sociales producidas por la desigualdad de género. Y eso nos lleva a utilizar como estrategia a la transversalización de la perspectiva de género. Esa estrategia permite incluir el enfoque de género en todas las esferas y niveles de la gestión pública, desde la planificación, normas y procedimientos, procesos, cultura organizacional, política laboral,
presupuesto, y su objetivo final es lograr la igualdad de género. Cuando se habla de enfoque de género, no significa trabajar solo sobre la situación de las mujeres, ni de crear secciones especiales o específicas para ellas, dedicarles especiales en fechas conmemorativas, como el 8 de marzo, o colocar igual imágenes de mujeres y hombres en los materiales. Por el contrario, se debe tener presente que al referirse a este enfoque, estamos hablando de las relaciones desigualdades de poder entre mujeres y hombres que existen en la sociedad, tanto en el espacio público como privado. Además, evidencia las desigualdades y estereotipos que provocan discriminación y la violencia. Entonces, el enfoque de género exige pensar de otra manera, de desarrollar comportamientos distintos, un nuevo sentido de la vida. Por ello genera resistencias entre quienes creen que es una táctica o una herramienta más para hacer su trabajo, un requisito con el cual cumplir ligeramente y nada más. Y a veces irrita a quienes se resisten a incorporar nuevos conocimientos, enfoques y nuevas maneras de hacer las cosas dentro de las organizaciones. Por eso, si ustedes forman parte de alguna organización, tanto pública como privada, es importante, si tienen algún puesto de autoridad, que puedan hacerse estas preguntas o alguna de las preguntas que yo voy a formular acá en relación a si están incorporando la perspectiva de género, la transversalización de la perspectiva de género. Por ejemplo, las mujeres y los hombres pueden participar igualmente en las actividades que usted propone o desarrolla. Cómo se pueden cambiar esas actividades para garantizar una participación igualitaria. Las actividades tienen planeadas, apropiadas con relación a los roles y responsabilidades de hombres y mujeres. La programación de sus trabajos, actividades por los miembros de su comunidad, tienen en cuenta la carga de trabajo dentro y fuera del hogar que tienen esos miembros, ¿no? El personal puede acceder a todos los miembros de la comunidad. Se necesita personal femenino para hablar con las mujeres o se necesita personal masculino para hablar con los hombres. Estas son algunas preguntas que ustedes se pueden hacer dentro de su ámbito laboral. ¿Okay? Debido a la desigualdad de género, mujeres y hombres tienen acceso diferenciado a recursos y poder, información, incluso acceso a la justicia. Esto significa que a menudo es necesario diseñar actividades dirigidas específicamente a las mujeres para que puedan reforzar sus conocimientos, generar confianza, expresar sus demandas, desarrollar sus propias agendas. Por la misma razón, a menudo es necesario diseñar actividades que sean dirigidas específicamente a los hombres para que puedan elevar su nivel de conciencia sobre la importancia de la igualdad de género, ¿no? Yo quisiera cerrar con una frase de la OIT que dice: transversalizar la perspectiva de género debe ser el proceso que realicen las organizaciones para verdaderamente valorar las implicaciones que tienen para los hombres y para las mujeres cualquier acción que se planifique, ya se trate de normas internas, políticas o programas en todas las áreas y en todos los niveles. Debe ser la estrategia para conseguir que las preocupaciones y experiencias de las mujeres, al igual que la de los hombres, sean parte integrante en la elaboración, puesta en marcha, control y evaluación de las políticas y de los programas en todas las esferas políticas, económicas y sociales, de manera que las mujeres y hombres puedan beneficiarse de ellos igualmente y no se perpetúe la desigualdad. El objetivo final es conseguir la igualdad de género. Bueno, con esto entonces doy por terminada esta breve disertación y quedo pues a su disposición para preguntas, inquietudes o comentarios que a bien quieran realizar.